Firmar, validar, legalizar. El tema es un asunto de fe pública. El sistema de notarías ha regido en Chile por más de 150 años. El problema es que a través de este siglo y medio ha tenido pocos cambios, a diferencia de los giros y el vértigo que ha experimentado la sociedad y también la realidad jurídica del país. ¿Usted está a favor, por ejemplo, de un cambio del sistema de notarías en Chile? Por supuesto que sí. Una escritura pública que costó 150.000. ¿Ha visto alguna vez al notario tras el mesón? Nunca. ¿Nunca lo he visto? Nunca lo he visto. Para muchos y tal como funciona hoy en día, el sistema registral forma parte de un abuso, pero un abuso legal. Muchos coinciden en que es anacrónico, caro, engorroso y que por lo mismo necesita de una imperiosa modernización. Esta es una reforma inevitable. Hay muchos contratos que no requieren de la intervención de un notario. Pero en las notarías hoy día tengo que hacer trámites tan absurdos como comprobar que yo soy yo. Firma ante notario frente a otro funcionario. No son pocos quienes afirman que las exigencias notariales de hoy no tienen justificación. ¿Son hoy día los trámites notariales más caros justamente por la falta de competencia? Las notarías se defienden. Respecto a lo que está en el Senado, tenemos nuestras observaciones que las hemos venido diciendo desde hace bastante tiempo. Varios proyectos de ley duermen en el Congreso. El último está próximo a cumplir 1.700 días en el Parlamento y por lo mismo la pregunta es por qué nunca se ha podido lograr este objetivo. ¿Cuántas veces se ha intentado modernizar el sistema de notarías en Chile? Desde 1994 han ingresado al Parlamento varios proyectos de ley, pero ninguno de ellos ha prosperado. La reforma ha cruzado a varias administraciones. Más adelante analizaremos en detalle las iniciativas que duermen en el Congreso. El rubro de las notarías genera enormes ganancias y Santiago Centro es el lugar donde más dinero recaudan. Hasta 24 millones de pesos en este lugar, mucho más de lo que recibe en Chile la máxima autoridad del país. Las notarías son necesarias pero pocas y en algunos casos bastante caras. Vi en internet que el precio era más barato. Desde el año 1998 que existe un decreto que regula los precios de los notarios públicos, pero prácticamente ninguno cobra el precio establecido en el arancel. Es por eso que recorrimos varias notarías de Santiago y comparamos el valor de un poder o mandato general, que según el documento debería costar, escuche bien, 2.500 pesos. Disculpe, ¿le puedo hacer una consultita? Sí. Ando preguntando por un mandato general. Quiere hacer un mandato general, cuesta 50.000 pesos y tiene que esperar que si algún funcionario lo pueda atender, ¿ya? Oye, ¿y 50.000 pesos por qué si hay un decreto que lo fija en 2.500? Ah, ya, caballero, esos son los precios que estamos manejando aquí. Miren, en la esquina hay otra notaría. Ahí pregunte a ver qué precio le dan. ¿Cómo lo puedo hacer entonces? Buscarse un abogado para que el abogado se lo redacte, porque aquí eso es lo que nosotros cobramos. Además también el poder que ejercen los mismos notarios, por los trámites que realizan, por la importancia que tienen en las ciudades y sobre todo también en los pueblos más pequeños. El notario es una autoridad más. Siempre dicen que están a favor de las reformas, pero las reformas nunca prosperan. Ese lobby ha ido impidiendo de que estas reformas tan necesarias no hayan prosperado. ¿Es esa la razón por la que no se reforman las notarías? ¿Serán esos vínculos los que frenan las iniciativas legales? El asunto no solo es un tema de opinión o percepción de la gente, está fundamentado con datos en algunos estudios. Un informe emitido por la Fiscalía Nacional Económica argumentaba que el país podría ahorrarse del orden de los 149 millones de dólares solamente con una reforma estructural al sistema de notarios en Chile. El actual ministro de Justicia es partidario de impulsar este cambio y es por eso que hemos venido a conversar con él. El pasado 11 de enero asumió el nuevo ministro de Justicia, el abogado Luis Cordero, quien reactivó el tema. Y entonces, o estamos en esto por convicción o por conveniencia, y yo creo que es adecuado que dado que hoy día tenemos unas condiciones públicas del debate y sobre algunos consensos, pareciera razonable más bien avanzar que seguir postergando una reforma que yo tengo la sensación, por lo menos en lo que se refiere a desnotarización y gestión de trámites, es bastante evidente desde el punto de vista del beneficio de la comunidad. Si hay algo que puedo hacer por clave única, ¿por qué tengo que ir a hacerlo a una oficina notarial donde además tengo que pagar si lo puedo hacer con clave única y lo puedo hacer gratis?
Desde 1994 que se vienen dando una serie de intentos fallidos por reformar el sistema. En agosto de ese año ingresó el primer proyecto que buscaba realizar modificaciones al sistema de notarías en la Cámara de Diputados. Ese año la iniciativa pretendía cambiar el código de tribunales en relación a los requisitos para ejercer la actividad de notario, pero el proyecto fue rechazado meses después. Desde entonces, en la Cámara Baja se han ingresado 28 proyectos de ley, de los cuales solo 3 han sido aprobados. Familiares de parlamentarios, familiares de jueces, familiares de personas muy connotadas. Eso evidentemente no es la imputación de nada, pero sí demuestra que efectivamente las notarías han estado muy cerca del poder político. Seguimos recorriendo notarías en Santiago y comparando los precios que cobran. Necesito averiguar sobre un poder general, un mandato general. 45.000. 45.000 pesos. Hay un decreto que dice cuesta 2.500. Caballero, los 1.500 es la firma. Con la construcción del mandato requiere una serie de pasos que se cobran. Yo se lo puedo desglosar. Y si no, puede ir a otra notaría. En el Senado la situación es parecida. Desde 1997 son 17 los proyectos de ley que han pasado por la Cámara Alta. De todos estos, 11 se encuentran hace mucho rato en tramitación, siendo el más avanzado el proyecto presentado durante el gobierno de Sebastián Piñera, que por lo menos fue aprobado en la Cámara de Diputados. No solo hay trámites ante notarios que son innecesarios en la actualidad, porque las personas hoy día tienen medios de identificación directo frente a cualquier organismo del Estado que no requiere de la intermediación notarial. Pensamos que esta reforma que está actualmente en el Senado no fortalece la fe pública, sino que por el contrario, la debilita. Nosotros lo que queremos es que haya una reforma que sí fortalezca el sistema, una modernización y ojalá basada en una mesa de trabajo en que participen académicos y distintos sectores de la sociedad. Pero también entró en escena un grupo de notarios, miembros de la asociación, que apoya varias de las cosas que plantea el actual ministro de Justicia. Estamos completamente de acuerdo con lo que ha hecho la asociación, pero nos ha dado la sensación de que en el último tiempo en el debate nuestra asociación no ha sido adecuadamente oída o no se ha entendido bien lo que he dicho sistemáticamente. Y un grupo de notarios más jóvenes intentamos reformular estos mismos conceptos. Acuerdos mínimos comunes se llama el texto que busca respaldar varios puntos de la reforma. En primer lugar, nosotros apoyamos el proyecto de desnotarización de muchos trámites. Hemos apoyado también el proyecto de división del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Creemos que es una buena medida. Parece poco práctico que se les siga exigiendo por funcionarios del Estado a los ciudadanos que acompañen una fotocopia de su cédula de identidad autorizada por un notario. ¿Vio el notario en algún momento? No. Pero yo nunca he visto un notario, la verdad. Sí, o sea, por lo menos en una oficina, no jamás. El estudio de la Fiscalía Nacional Económica arroja datos, cifras y conclusiones alarmantes. Habla de rentas monopólicas y de ineficiencias productivas por la falta de innovación y tecnología. Un 83% de las personas manifiesta no haber visto nunca a un notario mientras se realizaba algún trámite. Y otro de los problemas que también denuncian los usuarios son las excesivas y enormes diferencias de precio que existe entre una notaría y otra. Como hemos dicho, es el Ministerio de Justicia el que regula los precios máximos que se deben cobrar por los trámites. Volvemos a consultar por un mandato poder general y el resultado es el mismo, varias veces más de lo estipulado por el Ministerio. Te aprovecho de preguntar, ¿cuánto cuesta un mandato general? 40.000 pesos hacia arriba. ¿Y eso se lo puede ahorrar con algún trámite uno de esos 40.000 pesos o no? Ahora viene la consulta por un segundo trámite, una carta de renuncia que según el precio regulado debería costar 800 pesos. ¿Cuánto cuesta? 3.000 pesos. Bueno, acabamos de salir de acá, de una notaría en Providencia, donde pudimos comprobar en primera persona que se cobra mucho, pero mucho más de lo regulado, de lo establecido por el Ministerio de Justicia. En este caso, tramitamos una carta de renuncia y terminamos pagando casi 4 veces más del valor que establece este precio regulado. En el caso del mandato general, la cifra es casi 20 veces más cara. Hay discusión si es bueno regularlo o no, pero si se quiere regular, la regulación debe ser clara y entendible por todos, debe ser transparente.
Pero la verdad es que el arancel es muy difícil de entender. Y de otro lado, si se va a establecer un sistema de fijación de precios, ese sistema de fijación no puede estar fijo por 40 años. Debiese ser un decreto actualizable, pero en todo caso, si lo actualizáramos, no llegaríamos a los precios que cobran muchas notarías por determinados trámites. Pero, ¿qué dice de todo esto la Asociación de Notarios? No coincidimos en que no respeta la carrera funcionaria, nosotros somos parte del Poder Judicial, y no coincidimos en el traspaso de la información a plataformas electrónicas, por ejemplo al registro civil, más allá de la opinión que se tenga del registro civil. Los guardianes de la fe pública son nombrados por la máxima autoridad del país y quienes fueron designados antes de 1995 ejercen sus funciones de forma vitalicia. Para ser notario se requiere la nacionalidad chilena, el título de abogado y no estar inhabilitado para ejercer cargos públicos. ¿Afecta el tema de la productividad hoy día el sistema que tenemos en Chile? Pero absolutamente, desde la productividad que tenemos cada uno de nosotros como trabajadores. Si ir a pegarse un plantón con la incertidumbre, si tú vayas a estar 10 minutos o vayas a estar 5 horas. Imagínate para una persona que tiene que firmar un finiquito. ¿Por qué una persona que tiene que firmar un finiquito tiene que ir a una notaría? ¿Por qué no lo puede hacer absolutamente en línea? Y sería ideal que lo hicieran por internet, por el tema de tiempo. Nepotismo absoluto. ¿Usted está a favor de una reforma del sistema notario en Chile? Sí, que sea más moderno. La última y que aún duerme en el Congreso es la reforma presentada por el gobierno anterior, que fue aprobada por la Cámara de Diputados y que actualmente se encuentra en la Comisión de Constitución del Senado con, escuche bien, 21 urgencias. Pero ¿cómo es posible que con todo esto no se haya reformado el sistema? El último proyecto lleva cerca de 1.700 días durmiendo en la Cámara Alta. Al senador Matías Walker le preguntamos por qué se ha demorado tanto si este es un proyecto muy sentido por la gente. Nosotros priorizamos los proyectos que son priorizados por el Ejecutivo. En el caso del año anterior, tuvimos 2 procesos constituyentes, el proyecto que termina con el Sename, que crea el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil. El nuevo ministro de Justicia, Luis Cordero Vega, ha anunciado que le va a colocar suma urgencia y hemos concordado con él en ponerlos en tabla, darle una prioridad legislativa, en eso concordamos absolutamente. Poder Notarial es un portal, un buscador gratuito que registra datos de los 395 notarios, conservadores y archiveros que hay en Chile. Esto con el objetivo de transparentar las relaciones con los organismos encargados de legislar sobre su actividad. Y no existe otro gremio en Chile que tenga, nosotros creemos, redes tan fuertes con 2 poderes del Estado. Al analizar los resultados se concluye que un 51% de los notarios, conservadores y archiveros tiene algún tipo de lazo familiar con un funcionario o exfuncionario del Estado. Seremis, alcaldes, exministros, exsubsecretarios, fiscales, miembros del Consejo de Defensa del Estado, parlamentarios y ministros de la Corte Suprema. De todo hay en esta lista. ¿Explicaría eso entonces lo difícil que resulta modificar el sistema de notarios? La verdad es que no tiene mucha explicación el por qué los proyectos de ley que hacen reforma al sistema notarial no avanzan en el Parlamento. Son proyectos que han contado a veces con discusión inmediata, con urgencia, y aún así esos proyectos no avanzan en trámite legislativo, por lo que solo queda sospechar de que existe algún lobby o alguna presión en los parlamentarios para que, pese a la urgencia que se le han puesto a esos proyectos, no se discutan y no se avancen. El único proyecto que ha logrado avanzar es el proyecto que presentó el ministro de Justicia, Hernán Larraín. Y ese proyecto incluye una figura nueva en el derecho chileno que es muy interesante, que es la creación del fedatario, que permitiría que tuviéramos una especie de notarios chiquititos, digamos, para ciertos trámites donde puedan otras personas prestar fe. Los fedatarios los miramos como una versión disminuida de la labor que tiene el ministro de Fe, que es el notario. Pretende cumplir las mismas funciones sin responsabilidad civil, o sea, sin hacerse cargo de lo que hace, sin domicilio conocido, no se le exige ni siquiera oficina, y lo que es peor, sin independencia. ¿Será el impulso del ministro Luis Cordero necesario para materializar esta reforma? ¿Es consciente la cartera de Justicia del enorme desafío que tiene por delante? Se habla de mesas de trabajo, de avances en el proyecto y de un paquete de reformas que permitan modernizar el actual sistema. Mi obligación como ministro de Justicia es conversar con todo el mundo y forma parte del diálogo democrático que se tiene que dar públicamente. Lo único que yo digo es que las condiciones de ese diálogo sean para avanzar y no para detener una reforma que yo creo que es necesaria.
Pero lo cierto es que no ha sido este el único intento por reformar a las notarías. Habrá que esperar para ver qué ocurre en el Parlamento para modificar algo que se ve tan antiguo y anacrónico como luciría para redactar un documento esta máquina de escribir.